Es que tengo detalles, pero les comenté, pero bueno. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con este tema, chicos, chicas. Bienvenidos a este espacio Automotive Woman, patrocinada de plataforma por nuestras colegas de Amazing Women in Automotive. El día de hoy vamos a darles esta charla técnica que se llama Interpretación de códigos de escáner. Como bien saben, estos temas que estamos dando quizás son un poco básicos, pero nos van a ayudar bastante en el día a día a retomar cómo hacer las cosas mejor. Para las nuevas generaciones, para los chicos, las chicas que son estudiantes, esto les va a servir muchísimo porque vamos a tratar de explicar un tema muy importante que es la introducción al diagnóstico automotriz por medio, pues obviamente, de lo que es el escáner de los equipos, ¿no? Que es muy importante tener los equipos y saberlos manipular. O sea, desde esa base hay que saber sobre todo cómo hay que empezar pues, con todo esto del diagnóstico, ¿no? Entonces, empezando por mi presentación, bueno, yo soy la ingeniera Iris de Jesús Pérez, a su servicio, soy fundadora de Automotive Woman y son 8 años de experiencia en la mecánica. Aquí tenemos un tallercito aquí en su casa en Orizaba, Veracruz. Y pues gracias al apoyo de todas las compañeras que hemos podido crear este espacio para todos ustedes. Les quiero presentar a la ingeniera Laura Vargas de Automotriz Laura Vargas, electromecánica, y bueno, que ella misma se presente para que la conozcan. Es una gran colega que tenemos el gusto de tener en estos momentos. Entonces, Laura, si te presentas, por favor, con los compañeros. Sí, mucho gusto. Bueno, sí, mi nombre es Laura Vargas, yo soy de Argentina, vivo en Córdoba, una provincia que está en el centro. Tengo, bueno, justamente me dedico a la electrónica automotriz ya hace 15 años. Em, es como que, bueno, trabajo, tengo mi taller propio también aquí en Córdoba. Y bueno, no mucho más para contar, o sea, simplemente amo lo que hago, me gusta mucho esto y bueno, me gusta resolver. Me dedico más que nada a vehículos que no arrancan, todo lo que es el diagnóstico automotriz, reparación de ECUs, prueba de las mismas y, y todo lo que tiene que ver con la electrónica. Estoy, la verdad, que muy agradecida que me hayan invitado para esta charla de códigos de avería. Me siento un honor muy grande de poder acompañar a estos colegas tan importantes acá para México y bueno, el resto de los países. Gracias, Laura. Pues bueno, vamos a comenzar con este tema y vamos a comenzar con la importancia de los equipos en el taller. Pues bueno, creo que obviamente, ¿no? Para muchos de nosotras que ya estamos dentro de lo que es el área automotriz, de las que nos encargamos ya el trato directamente con el cliente, es muy importante tener, probablemente no los equipos más actuales, ¿verdad? Pero sí tener conocimiento de lo que tenemos y cómo lo usamos. Porque es importante, pues, para poder realizar las evaluaciones detalladas del estado de un vehículo. En estas nosotros vamos a empezar a conocer qué problema tiene el vehículo y sobre todo cómo vamos a empezar o por dónde vamos a empezar a ver ese fallo. ¿Para qué? Pues porque si lo detectamos a tiempo, evitamos los gastos y los retrabajos innecesarios que hay que estar haciendo pues por no saber. Las capacitaciones también son muy buenas para que empecemos nosotras con estos temas pues, experimentarnos mejor en esta sección, ¿no? De los equipos que tú manejas, Laura, ¿tú qué podrías decir como para quienes empiezan? ¿Qué es, qué sería mejor? O sea, obviamente tenemos que el escáner, obviamente tenemos que el multímetro. Así el tiempo que tú llevas así trabajando y todo, para ti, ¿cuáles son como que los más importantes? Bueno, para lo que sería decir, bueno, realizo un diagnóstico, lo más importante es tener un multímetro, tenemos que empezar por ahí, y tener un escáner, ¿verdad? Eso se vendría a ser lo básico. También una cosa que es muy importante o un instrumento que es muy importante tener en el taller es un osciloscopio. Ahora la mayoría de las señales los vehículos trabajan con señales PWM o con diferentes tipos de señales que por ahí ya con un multímetro no las podemos ver. Lo bueno es que hay muchos escáneres que ya traen lo que sería poder ver como oscilogramas. Bien, no es un osciloscopio precisamente, no tiene la precisión de un osciloscopio, pero podemos ver las señales.
Si te referís, ¿vos querés que aconseje algún tipo de marca o simplemente el tipo de escáner que utilizaría, por ejemplo? No, yo Hay creo que muchos. marcas hasta el final. Yo creo que al final van a Por preguntar. eso, pero en Sí, la realidad dejamos hay al final. muchos. Hay pequeñitos, hay más grandes, hay de tableta y cualquiera que pueda leer códigos de avería. Yo siempre lo que aconsejo es que traten de buscar ahora ya escáneres que sean de la marca, bien, o que se aboquen a una marca en particular, que sean como de la fábrica, originales tal vez, y los que son multimarca, que accedan a muchos em, módulos, no solamente a lo que sería el PCM o la EPO. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante y el por qué. Excelente. Bueno, vamos con este tema que se llama BIM. El BIM, bueno, ya para los experimentados sabemos, muchos sabemos para qué sirve, pero para los que apenas inician, ¿por qué es tan importante este número alfanumérico? ¿Por qué tiene tantos números? ¿Qué significan las letras? ¿Y para qué nos sirve, no? Lo más importante. Bueno, pues es que el BIN al final es el número de identificación de cada vehículo. O sea, cada vehículo una vez que se fabrica va a tener su propia serie, una serie. Esto tiene pues muchas situaciones importantes. Por ejemplo, aquí vamos a Y ver. digamos que aclarándolo, el BIN vendría a ser como el número de documento de cada auto. Su número de sí, Ah, exactamente. Y bueno, en ello tenemos que su estructura son formada por 17 caracteres. Del 1 al 3 tenemos que es el identificador mundial del fabricante, o sea, del país y marca donde este auto fue ensamblado. Del 4 al 9 tenemos la descripción del vehículo. Esto constituye lo que es el chasis, el motor y el modelo. Y los del 10 al 17 pues lo que es indicador vehicular, el año, el planta de ensamblaje y número de secuencia. Aquí se los voy a hacer más grande en la imagen. Ay, no se mueva. Creo que por ahí se va viendo. Ahí se ve mejor. Sí, se ve mejor. Incluso dice, ¿no? Hasta el tipo de combustible que llegan a requerir. Que no es como que esté más barata, como decían, la Magna y si lleva premio, no importa, métele Magna. Tenemos lo que puede ser gasolina, diésel y etanol, ¿no? Estos son, pues, por así decirlo, las características de los vehículos individuales. Incluso acá tiene lo que son los números del dígito de serie del automóvil. Estos ya son cada uno individuales, claro, de ensamblaje. Y pues lo que les comentaba, ¿no? El dígito, que es el primero, que es el país de fabricación. Tenemos el 2 y 3 que es el fabricante. También, que son los tipos de combustible, la tecnología del motor, de acuerdo al fabricante. Los siguientes del 4 al 8 la información sobre el chasis, la transmisión y motor. El 9 la verificación de seguridad. El 10 el año del modelo. Y ya lo que comentaba, ¿no? Los años los dígitos de número de la serie de fabricante. Ahora bien, ¿cuáles son sus usos? Pues estos y usos del bueno, BIM, o así, Laura. no, 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 Ah, perdón, que ok, justo, ok, déjenme. Admito a los chicos. Muy bien. Y bueno, a los usos del BIM, porque es importante conocerlo, y ahorita les comento, pues, por dónde anda, dónde se ubica, en qué parte del coche. Para ello, sus usos son verificar el historial del vehículo o revisarlo. En este caso, Repube, que es el registro público vehicular, no sé allá, Laura, si hay un tipo bueno, debe de haber un Repube, pero en este caso, bueno, nosotros es la plataforma que ocupamos acá en lo que es México para poder checar que el coche, pues, sobre todo, no tenga problemas de robo y saber más o menos, pues, lo que son sus características. Comprar repuestos correctos por por cada unidad, por su modelo. Ahí viene, y eso es el BIM, pues viene en la parte delantera del lado del piloto. Entonces allá no sí, sabría yo hay, si también hay un acá repube no, o cómo le. no, acá todavía están recién ahora queriendo implementar algo así.
todavía no hay, eh, a ver, así que no hay nada que uno pueda acceder y decir, bueno, entro y veo. Sí, hay dentro de lo que sería el registro vehicular, que uno puede llegar a entrar y ver, pero no es tan público, es como que tiene que haber un gestor, hay otro tipo de cosas. Recién ahora están queriendo implementar hace muy poco, con este gobierno lo han puesto como, y están generando que uno pueda llegar a entrar y buscar un informe de dominio que se le llama, porque ahora le dicen dominio también a la patente, entonces bueno, están como recién linkeando los datos para poder hacer ver este tema de si es robado, si no es robado y esas cosas. Pero Entonces sí ahí no es acceden, cierto, ahí no pueden acceder a la no, información del vehículo. con el BIM todavía no, Ah, mira, todavía no. no, no sabía yo que. Están ahora trabajando en eso y yo creo que ya muy pronto se va a poder, pero no hay una página así que uno entre y pueda ver o pueda buscar directamente el usuario, ¿no? Con respecto a lo que decís, sí sirve, por ejemplo, te lo piden mucho, acá le dicen número de chasis también para comprar los repuestos o eh, para otro tipo de cosas. Se usa mucho ahora, se está empezando a generar con los talleres también, con los talleres mecánicos, que carguemos en sistemas cada vez que recibimos, con el número de chasis que se le va haciendo y se va haciendo también un historial de los vehículos. Pero recién ahora, hace muy poquito se está implementando. Wow, no, pues la verdad yo no sabía que allá no tenían su registro. Y sí, y es difícil de accesar, como dices, entonces acá accesas muy rápido a los datos del propietario de lo que son pues los coches, ¿no? O sea, tú con la placa, con el BIN, ahí puedes solicitar pues ciertos Se datos. puede por internet, se puede por internet a lo que sería el registro automotor, pedir con la placa un informe de dominio que se llama, pero también tarda Ujú, 24 sí, sí, horas o pues con la placa. 48 Ujú. horas, eso sí, pero no con el chasis. Recién ahora se está queriendo implementar con el número de BIN. Excelente. También uno de los usos importantes son los recalls. Los recalls son más que nada cuando, bueno, para explicarlo de esta manera, algún defecto que el coche haya tenido en alguna de sus piezas, en alguna de su electrónica, con esa podemos solicitar ¿cómo se dice? El repuesto para que el coche, pues, se lo puedan checar, ¿no? Prácticamente. Entonces, los usos del BIN, pues son estos. Posteriormente a ello, vamos a hablar de lo que es el OBD1 y el OBD2. Ok, bueno, pues para el OBD1 y el OBD2, eh, vamos a ver, en esta parte de la historia, eh, la industria automotriz cuando saca los coches y todo, pues es difícil monitorearlos para el mecánico, ¿verdad? O sea, no había como que en esos tiempos, no había una entrada directa a lo que es la computadora. Entonces, las pruebas que hacíamos eran más extenuantes porque pues se tenía que estar checando las pruebas de otras maneras o buscar cómo solucionar el problema de varias maneras y pues era más difícil pues para el mecánico, ¿no? Entonces, a partir de eso, tenemos prácticamente que nace el escáner OBD. A finales de los 80 y principios de los 90, el OBD1 fue la primera generación de diagnóstico vehicular y diseñado principalmente para el control de emisiones. Solamente era como para enfocar esa parte. Pero eran más específicos de cada fabricante, o sea, no eran genéricos. Entonces, lo que pasó después con el desarrollo, que el de OBD2 sustituye al OBD1 a partir del 96, y esto pues ya lo hace como universal, ¿no? Ya no es específicamente de ciertas de las marcas, ahora pueden ser pues para varias marcas, lo que conocemos ahora actualmente, que es el OBD2. Y con eso podemos entrar a lo que son los demás sistemas. Entonces, esa es parte de la historia de lo que es el OBD1 y OBD2. Actualmente, pues el OBD1, pues realmente como que ya está desactualizado. La verdad, a mí no me ha tocado uno, o no recuerdo que me haya tocado uno, pues simplemente con los equipos actuales todo se ocupa con el OBD2. ¿No, Laura? ¿O qué opinas? Y bueno, a mí me ha tocado, recorriendo un poco la historia, tener que puentear o sea, en lo que sería el OBD1, por ahí tener que puentear para contar
los clics en el check, la luz de check o en algún otro lado y contar los dígitos para decir a ver cuál es el código que tengo. Y era cada uno por su marca, ¿verdad? No había algo universal. Y sí es cierto que al principio el OBD1 se utilizó para chequear esto de la contaminación, pero porque en realidad al principio lo único que teníamos era una EQ de motor. Y la EQ de motor vino a reemplazar lo que sería el encendido convencional con un distribuidor el objetivo era poder tener una mezcla estequiométrica adecuada. Entonces, por eso solamente chequeamos eso. Después ya con la implementación en el año 96 si no me equivoco, del OBD2, logramos, o sea, por una lucha también de que los clientes pudieran acceder a los datos de su vehículo, logran tener lo que sería la norma OBD2 y a partir de ahí ya sabemos que tenemos en cada pin una comunicación y una alimentación estandarizada, ¿verdad? Esto vendría a ser así. Entonces ya después de eso empiezan a usar diferentes pines con diferentes protocolos de comunicación en donde se van agregando los otros módulos y las otras redes de comunicación. Pero sí, básicamente es eso. Sí, exactamente. O sea, y ahorita vamos a ver una partecita justamente hablando de cada, digamos, cada función por los pines del OBD2. Pero bueno, primero vamos a hablar tantito de las principales diferencias. ¿Por qué estamos tocando este temita? Pues porque siento que sí, para entrar ahora sí que al diagnóstico de los, bueno, no, a la interpretación de los códigos, sí es importante pues conocer un poquito de los equipos desde cero, ¿verdad? Digo, es importante. Dentro de las principales diferencias de ellas, bueno, pues está la estandarización. No estamos hablando que los protocolos personalizados por los fabricantes, pues como lo dicen, no era muy confuso porque tenías que estar, o sea, específicamente cierta información. Entonces, es mejor que fuera todo como más global, ¿no? Y pues sí, al final, pues que queda así, se queda con todas las marcas, todos los modelos. La cobertura, el centrado principalmente en las emisiones y fallas básicas del motor, como lo comentábamos para el OBD1, solamente y específicamente era un sistema, como lo mencionaste, Laura. Y ahora el OBD2 no solamente cubre eso, también cubre lo que es todo, las situaciones del motor, las características de la transmisión, el ABS, los airbags, el climatizador y pues prácticamente casi todo. Tenemos las herramientas de diagnóstico que requieren herramientas de lectura específicas según la marca. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, es difícil porque es específicamente, si te pide la marca, lo tiene que ser de la marca. Y estar comprando como para cada una de ellas, pues sí es un rollo, ¿no? Sí es un gasto. Entonces, pues con el OBD2, el moderno, pues simplemente lo conectas y ya está, listo. Tenemos la legibilidad, que como decía el OBD1, a menudo es necesario puntear pines, lo que decías. A ti te tocó todavía eso, ¿no? Y contar los destellos del tablero para interpretar los códigos. Pero pues ahora ya no. Con el OBD2 tenemos que los códigos son digitales y que en tiempo real de lectura instantánea mediante el escáner, ¡fum!, te los da. Listo, o sea, ya te quitas estar haciendo los procedimientos. Tenemos lo que es la reparación y solución del problema, que requiere un diagnóstico más manual de lo que dificulta la identificación de los problemas. Entonces, sí es como lo que decimos, es más tedioso estar analizando los datos para llegar a un diagnóstico. Y con el escáner OBD2, perdón, con la entrada OBD2, pues es rápido y preciso. Y ya las mejores estrategias de reparación que se tienen pues son más eficaces y retarda el tiempo pues de diagnosticarlo, ¿no? Que es lo principal. Entonces, sí es cierto, o sea, como lo vienes mencionando, hay cosas que se hacían mucho antes, las nuevas generaciones quizás ya puro B2 para adelante, ¿no? Ya el OBD1 fue para atrás. Y sí, no, y aparte era muy especial, porque algunos ya, bueno, ya con el OBD1 sí, pero por ahí antes había para diagnosticar, cada uno traía como una ficha diferente, por ahí en el vano de motor, cerca de la central. Entonces tenías cuadraditos, tenías cuadrados más grandes, y eso tenía cada uno un adaptador diferente, y era bastante complejo. Gracias a Dios, ahora con el OBD2 es mucho más simple, mucho más rápido, tenemos todos los datos enseguida, y justamente como decís, podemos reparar y diagnosticar de una manera más eficaz.
sin tanto rollo. Y sí, sí. Bueno, sistemas. Ok. Ahí Maffer tiene una Este- pregunta. Ahí está. A ver. Mafe, ¿quieres preguntar algo, amiga? Sí, gracias, queridas. Hola, buenas noches. Eh, quería preguntar eh, con respecto a este protocolo que ya viene generalizado en OBD2. eh, no sé si me puedes explicar un poco con respecto a eso. O sea, el protocolo a qué se refiere, a que tengo la capacidad de poder leer mucho más módulos o que se amplía o que se juntan más protocolos que yo tenía en el OBD1. No, Porque, por el OB de ejemplo, uno, claro, Porque, sí, por ejemplo, cuando entiendo le tu coloco pregunta. el OBD1, ¿verdad? O hay veces en que busco con el escáner el OBD2 generalizado, me aparecen una cantidad de protocolos como para hacer la lectura. eh, y de pronto me aparece, por ejemplo, en mi escáner, eh, correcto, un protocolo correcto, pero analiza una cantidad de protocolos diferentes. Entonces, El tema es no así. entiendo mucho eso. Gracias. Ahí te explico. En realidad, OBD2 es una norma, que es la SAE J1962, si no me equivoco, que es el formato de ficha, ¿bien? Que vas a tener para enchufar, que tiene 16 pines y tiene un tipo de conexión, en donde vos tenés el 4 y el 5 masa, el 16 alimentación. Y después vas a tener, por lo general, en el 7 lo que sería la K-line, que es la línea de comunicación OBD2, ¿bien? Es eso. En algunas se usaba el 3 también, como el L-Line, y eh, el 7 como K-Line. Entonces eso era la comunicación OBD2. Después con el tiempo se fueron agregando dentro de esa norma OBD2 otros protocolos de comunicación que tienen que ver con el resto de las redes de comunicación que se fueron agregando en los vehículos. Bien, por ejemplo, cuando pusieron el ABS, a veces lo que sucedía es que lo ponían en el pin 3, bien, con otro SAE, otra norma de J y tanto. Y así, yo no te las voy a nombrar todas para no marearte, pero básicamente es eso. Después vino la Red CAN. La Red CAN está en 6 y 14, en los pines 6 y 14, y se agregaron dentro de lo que sería la norma OBD2 para que sea universal. Entonces, después fueron agregando otros pines de comunicación, primero antes de lo que sería la comunicación de Red CAN, ¿bien? Donde se usaban otros protocolos para comunicarse. El protocolo de comunicación que vos ves, por ejemplo, el ay, que no me voy a acordar ahora ninguno, 1980 creo que es que uno que utiliza, por ejemplo, camiones. Después tenés otros, cada uno son diferentes tipos de lenguaje de comunicación que usan los módulos. Bien, y cada pin de comunicación va a usar esos. Después vino la red CAN, que la red CAN es otro formato, ese va en 6 y 14 y a través de ya de la red CAN empiezan a comunicarse mucho más adelante otros, muchos a través como de un gateway, lo que sería un módulo comunicador que a veces está en el tablero, a veces está en lo que sería la BCM, es como un poquito más complejo lo que es redes de comunicación, pero básicamente todo va a través del el, el conector DLC, que es el OBD2, que es la norma OBD2. Bien, ¿se entiende? ¿Se entendió un poco, Maffer, o te queda un poco de duda? Vas a tener dentro de la ficha de comunicación un montón de lenguajes de comunicación. Hacete de cuenta que vos tenés como una puerta y a través de esa puerta tenés, puedes hablar muchos idiomas. Bien, puedes hablar inglés, español, qué sé yo, alemán, lo que sea, y a través de esa puerta depende de quién pongas a hablar, de qué lado va a ser el idioma que hable. Básicamente es algo por el estilo. Dale, muchísimas gracias. Gracias, queridas. Bueno, Vale, excelente. Bueno, ya me quedé. Ah, sí, sistemas. Vamos a hablar de los sistemas. Sí, Laura, me dicen que cuando nos platiques algo, te acerques un poquito más o les grites porque no bien. escuchen, están sordos. Ah, no, sí, que un Ah, poquito más. perdón.
No, Más está bien, lo fuerte. que pasa es que me olvidé el micrófono y bueno, tengo acá el Sí, micrófono de sí, la PC, pero gracias. bueno, Sí. Ah, bueno, entonces hablábamos de los sistemas. Los sistemas que encontramos en el escáner, ¿no? Lo que venimos diciendo. Ahorita nos vamos a enfocar solo en el motor, pero bueno, dentro de todos los otros sistemas que estamos trabajando con en los escáneres actualmente, pues son lo que es motor, transmisión, los frenos, el ABS, el airbag y los sistemas del chasis, ejemplo, pues las suspensiones electrónicas. Entonces, dentro de lo que nos encontramos en el escáner, que ya vamos a entrar a lo que es la introducción, ¿no? Ya vámonos a diagnosticar al escáner. Esos son los sistemas que podemos ver. Dentro de cada uno de esos sistemas, pues obviamente hay derivaciones, ¿no? De códigos, hay otras cosas que nos van a ayudar, como los datos en vivo. Bueno, ahorita vamos a esa parte. Ay. Ok, ¿qué vamos a ver ahorita? Pues vamos a ver lo que son los tipos de código, la interpretación de códigos, la lectura de códigos. Y eso es lo que nos comentabas, Laura, con lo que son los pines. A ver, vamos a hacer más grandecito. Ahí se ve. claro, ves ahí están los diferentes protocolos de comunicación, que son los AE, la línea K que les comunica, les decía, y eso. Sí, justamente lo que nos comentaba, ¿no? Lo que cada uno de ellos, pues, representa dentro de los pines. Uy. Y bueno, vamos a pasar con lo bueno, los códigos de falla. Los códigos de falla. Bueno, y que al final, ¿qué significan los Sí, numeritos y las letritas, ¿no? Que me nos sacan gustaría cuando. hacer una pequeña aclaración, ya que estamos acá Claro, es en el anterior, sí, claro. que es algo importante, porque ahí ustedes ven, por ejemplo, en el 4 y el 5 en realidad no 4 y 4 tenemos la masa del vehículo y en el 5 vamos a tener la masa de señal, pero en realidad es una masa de EQ o de PCM, ¿bien? O de SM. Es la masa que viene desde allá. Por eso hay veces, ha sucedido, esto es como una experiencia, ¿no? Que por ahí un vehículo no arranca o no parte, y cuando enchufo el escáner, sí. ¿Por qué pasa eso? Porque no, por ahí puede ser que yo en la EQ no tenga masa. Entonces, cuando yo enchufo el escáner, que estoy haciendo un puente entre la masa del vehículo y la masa de la EQ. Entonces, la EQ así alimenta y parte o arranca. Y cuando yo le saco la ficha de conexión del OBD2, vuelve a no arrancar. Eso me ha sucedido un par de veces en vehículos y es porque la EQ no tiene masa. ¿Sí se O sea, entendió? no es una tierra física. Sí, Claro, no es una tierra física. es una tierra, la 5 es una masa o tierra de la EQ. ¿Sí se entiende o no? Lo que dije. ¿Iris? Sí, claro, sí se entiende. Ah, bien, bien. Eso, Sí, perdón, perdón. Es que estaba viendo los comentarios, pues te decía alguien que justamente dice que sí se puede puentear, dice Adrián Perren. claro. Y ok, No se debe de bueno, puentear. no se debe de puentear. No, No, la no, masa no. de la Lo que yo computadora, digo es que a veces puede pasar que un auto no arranque. ¿Cómo dicen ustedes cuando no arranca? Que no arranca, ¿verdad? O que no parte. que no ¿Cómo arranca. dicen? Bien, que no arranca y por ahí uno dice, ay, le voy a poner el escáner y cuando enchufa el escáner, arranca. Bien, es porque cuando pasa eso es porque muchas veces yo no tengo masa en la EQ. No digo que tenga que puentearlo a través de ahí, sino es que sin querer, cuando yo enchufo el escáner, lo estoy puenteando y por eso arranca.
para el que dijo. Obviamente que no es algo que uno deba puentear, sino que ahí debe chequear por qué en la eco no tengo la masa correspondiente y por eso no se alimenta como corresponde. ¿Sí quedó claro? Clarísimo. Gracias, Mafe. Bueno, pues vamos a seguir con lo que son códigos de falla. Vamos a hablar un poquito de lo que significa cada propiedad de los códigos que nos arroja el escáner. En este caso, tenemos que el código que nos arroja puede ser P, puede ser B, puede ser C y puede ser U. El primer código de falla que siempre nos aparece, el primero, va a ser una letra. Y el primero, pues el powertrain, que comprende los códigos relacionados con el motor y la transmisión automática. Son muy frecuentes, o la mayoría de veces pues son los más frecuentes. El B, que significa body, que comprende los sistemas que conforman la parte de la carrocería y confort. También algunos sistemas relacionados con el inmovilizador. Entonces, hasta ahí está súper fácil, como que la letra nos va diciendo más o menos, ¿no? ¿Por dónde? La C, que de chasis, que comprende los sistemas relacionados con el chasis, como pueden ser algunos sistemas ABS del airbag y otros de diferencial que no estén relacionados con la gestión de la transmisión automática. Y la letra U, que es el network, que comprende los problemas relacionados con la transmisión de datos de un módulo al otro. Las redes de comunicación se pueden averiar y dejar sistemas completos por fuera del sistema. En ese caso, cualquiera de los módulos restantes puede generar un código relacionado con ese sistema. Conociendo sobre estas definiciones, pues ya la primera que vemos el código, ¿verdad? Decimos, ah, bueno, es P, pues es del motor o de la transmisión. Ay, pues es del C, pues va por el chasis. Y entonces ahí ya vamos viendo pues por dónde más o menos anda ahí la falla, ¿verdad? Seguimos con el siguiente. Aquí está el segundo valor. Bueno, ahí hay unos ejemplitos, ¿verdad? De cómo puede ser la primera letra, cómo podemos encontrarlas por ahí quizás. P0420 y nos habla del catalizador ineficiente. Ahorita vamos a ver los demás números, cómo es que se relacionan con las letras. Tenemos el B1400 que dice que son fallo en sensor o circuitos de bolsas de aire. Lo mismo, no estamos hablando que del body, cuerpo. El U, que son pérdidas de comunicación con el módulo de control del motor. Como lo decía, ¿no? U es comunicaciones. Y el C11001, que es falla en el sensor ABS. Entonces ahí tenemos como que más o menos la relación. Y yo no sé por qué me está saliendo esto. Eso es Bien porque extraño me está da. activada la pizarra y alguien está dibujando. Oh, gracias. Pues no lo hagan, chicos. Son profesionales. Bueno, luego seguimos. El segundo valor del número, el cual nos está indicando que el código es completamente genérico o que está dentro de OBD2, pero que es algo particular que el fabricante ha dispuesto para ese problema. Si es cero, vamos a tener un código completamente universal, denominado de la SAE. Si es uno, 2 o 3, será un código del fabricante, aunque sigue siendo OBD2 o CAN. Tenemos, por ejemplo, este código que es P1800, parece B. Falla de la batería híbrida en Ford. Hasta aquí, por ejemplo, Laura, ¿nos puedes comentar o los terminamos y ya lo platicamos? Porque no Sí, sé si, estaría bueno poder terminar de ver bien, de sí, ¿verdad? analizar lo que Sí, viene para después, cómo analizarlo es completo. cada código, sí. Perfecto. Pues vamos a seguirle. Ahora ya no sé en cuál me quedé. El tercer dígito, ¿sí se ve o lo hago más pequeño? Ahí está, se ve. El tercer dígito indica el caso del motor. Si es uno, probablemente el problema sea con un sensor que afecte la relación aire-combustible. Si es el 2, algún problema relacionado con la bomba de combustible, los inyectores, el RD de bomba, por ahí el sistema de alimentación, ¿no?
El 3 con algún problema del sistema de encendido. Ahí viene el CKP, que las bobinas, que el CMP y pues los códigos de fuego prendido, el misfire, famosísimo misfire. Si es 4 está relacionado con el desempeño de un sistema anticontaminación, como pueden ser la EGR, el EVAP catalizador, el aire secundario, el oxígeno calentado. Y aquí tenemos otros ejemplitos, por ejemplo, el P01 y el 102 que se van por ahí del sensor MAF. Ya después, poco a poco, estos se van volviendo códigos como muy comunes. ¿Por qué digo comunes? Porque pues generalmente pues lo relacionamos muy rápido, ¿no? Cuando decimos, como les decía yo hace rato, el P. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí tengo otro con el P02. Cuando es 01, ya vimos que como por el sensor MAF, ¿no? Lo que decimos que es un problema del aire. Cuando es P02, dice que baja presión del turbo. Ahí lo relacionamos con el sistema de alimentación, el 3 con fallos de encendido, el 4 con deficiencia del catalizador. Entonces son como que ejemplitos que normalmente vemos y que de esta manera los vamos a relacionar. Luego seguimos con que si es 5 está relacionado con un problema de la marcha mínima. Comprende la válvula jack, la válvula ISC o todo el sistema motorizado que controle la marcha mínima. Si es 6 está relacionado con un problema de PCM, que puede ser referente a los circuitos de procesamiento, como la memoria o el procesador. Y si es 7 está relacionado con las transmisiones automáticas o los sistemas de controladores de tracción de 4 ruedas. Y aquí tenemos nuevamente los ejemplos P0500 y habla del mal funcionamiento en el sensor de velocidad del vehículo. El P0650, que es el circuito de corto control de la luz de indicadora del mal funcionamiento, el MIL o el check engine. El P0720 habla del circuito de la velocidad del motor. Y entonces tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice, si se tiene un problema con el circuito de un inyector, como si se soltó de un conector, tendremos que el problema te lo va a arrojar con la P, que la primera pues decía que es del motor. Eh, Después va a venir un cero, que se trata de un problema de alimentación, ¿no? Porque pues se desconectó. Luego tenemos un tercer dígito que es un 2 y suponiendo que está en el cilindro número uno, el problema que tenemos, pues el código se va a generar de la siguiente manera, como un P0201. ¿Y cómo te va a decir? Bueno, te va a decir que es un código, un circuito abierto del inyector número uno. Entonces, vamos a ver, por ahí va la falla. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues la primero es lo físico, ¿no? Vamos, lo checamos físicamente, checamos los cables, bueno, aquí lo vemos desconectado y en este caso, por el ejemplo, fue, digamos, algo más sencillo, fue más fácil localizar el problema y visualmente si estaba desconectado, ¡pum!, rapidísimo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo funcionan los códigos y Laura, ahora sí que coméntame con lo que vimos un poquito más, a ver si me lo puedes desglosar más bonito o mejor entendido. Sí, en realidad, bueno, a ver, está bien. Hay muchos códigos que, como estuvimos viendo al principio, el primer dígito tiene que ver con algo universal. Por ejemplo, si tiene un cero, por ejemplo, con el P. Si tengo un cero es porque es un código universal. Ya después, del uno hacia adelante, uno es el típico, es de la marca. Bien, entonces ahí ya hay algunos, a ver, que por ejemplo no van a cambiar. En el caso del P300 que es un problema de encendido de una bujía probablemente o de la bobina, un problema de encendido. El 300 es general. Si yo tengo uno 300 va a ser de una marca 300. No lo van a cambiar, bien, porque es muy genérico. Pero después de ciertos códigos, ellos agregan con el uno adelante otros códigos, o hay algunos que cambian. Por ejemplo, en Ford yo puedo tener un código como un P41 1420 que tal vez en Volkswagen no sea el mismo. Bien, está bien, Volkswagen tiene otro tipo de codificación, pero vamos a hablar, si en Ford yo tengo 1400, P1420, tal vez en Peugeot 1420 no sea igual. Bien, por eso es importante ver si yo tengo un cero adelante o tengo un uno. A partir de que yo tengo el cero, vamos a ir al universal. En lo que es el cero, como dijiste vos, entonces, bueno, es importante ver eso. Y después, como lo desglosaste, está perfectamente.
la mayoría de las veces ya al último, en el caso, por ejemplo, volvamos al ejemplo del P300, si yo tengo un P0301 es porque estoy teniendo un problema de encendido en el cilindro 1. Si tengo un P0302 es porque tengo un problema encendido en el cilindro 2. Entonces está muy bueno esto de poder tener cierto conocimiento y poder ver. Está bien que la mayoría ahora de los escáneres nos da un desglose, una explicación de lo que es el código de avería. Entonces, como que ya saberse todo de memoria no es que sirva, sí es como decís vos con la experiencia y a medida que vamos viendo repetidamente los códigos, nos vamos a dar cuenta o ya recordamos qué es cada uno. Eso es cierto. Pero también es importante esto de analizar y saber entender qué es lo que después el escáner nos dice cuando nos está hablando de la explicación de cada código. Eso está bueno. Sí, la verdad es de que facilita súper bien porque te está dando como que la desglosado lo que está sucediendo y ya con eso, pues obviamente tú vas y dices, ah, pues ese sistema tal, 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 pues vas a hacer tus pruebas. En dado caso que físicamente no encuentres la falla, ¿no? Que el cablecito suelto, que el arnés suelto, que el cablecito carcomido, porque pues generalmente por ahí no hay muchas cosas. Y después de ahí, bueno, está todo bien, bueno, vamos a hacerle las pruebas, las alimentaciones, que si le está llegando señal, que si le está llegando tierra, que sí, sí le está llegando, ahora cuál sí es el componente, ¿no? Entonces aquí viene ya la serie de lo que es el diagnóstico aplicado, ¿no? Ya aplicado completamente. Entonces, sí, 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 o sea, con estas notas yo creo que está más que sencillo, ¿no? Tomarle como que la captura ahí aquí justamente a lo que venimos sacando, todo esto uno por uno. De las diapositivas están súper bien, descritas. Y bueno, pues acá tenemos unos ejemplos por ahí, a ver si se alcanza a ver, ¿no? Dice, en algunos casos el código representa una falla para el fabricante. En tal caso se debe referir al manual específico. Y en este caso encontramos el significado en dicha información. Algunas veces se tienen combinaciones en las cuales se presenta un código genérico y uno específico. Una manera muy fácil de diferenciarlas es porque el genérico utiliza como segundo dígito el número 2, que bien ya habías mencionado, Laura, y los específicos pues utilizan el número del uno o 2. Y en las siguientes imágenes, pues se muestra unos ejemplos de diagnósticos, ¿no? En este caso, desde un Mercury, aquí podemos ver, vamos a hacerlo un poco más grande para que se aprecie. Ok, aquí habla de justamente cómo entramos. Y eso también es algo importante, a veces es muy sencillo, ¿no? Que todo lo que estamos platicando, pero al momento de hacerlo, físicamente, pues sí se nos puede complicar un poquito y es que todos los equipos de diagnóstico pues no van a venir con el mismo menú, ¿verdad? A veces vienen diferentes. Por ejemplo, yo tengo lo que es el MaxiDAS, que es el de cablecito, lo conectas y es para como que los carros más antiguitos, más chafitas. Pero me funciona mejor que este que tengo acá, que son así como de pantallita y todo bonito. El otro me gusta más. Como que me cuesta más trabajo entrar a sus definitivos. Mira, ahí sí se ve, no se ve. Es un launch ese. Sí, pero no, no se ve. Es que tiene bien bonitas sus entradas. Y luego Mm. algunos vienen en inglés. Es que depende, ¿no? También cómo se acomoda uno. Yo me acomodo con ese, está perfecto. Y el otro, el más chafita, no, pues está más perfecto para mí. Y bueno, acá tenemos la manera, ¿no? Cómo habla del DTC. No vamos a hablar de cómo hablar, cómo entrar a otros sistemas, porque si no esto se va a extender demasiado. Solamente vamos a hablar como por muy leve lo que es las introducciones de cómo usar el escáner, porque pues esos son como muy básicos, ¿no? Eso sí, sí hablar de eso. Y bueno, aquí tenemos justamente un ejemplo desde lo que es el escáner en vivo, que habla del P2135, ¿no? Y acá lo dice, correlación de voltaje entre los interruptores o sensores. Entonces aquí tenemos un ejemplo, dice, eficacia sistema catalizador debajo del umbral banco 2. Ese es un ejemplo de lo que nos puede aparecer en lo que es el escáner ya en hechos reales, ya sin diapositiva, ya sin nada. Y eso es como que al día a día con lo que nosotros estamos aquí lidiando un poquito. Ahí no sé, Sí, Laura.
Ujú, Por ahí lo importante es poder entender ahí justamente lo que estamos viendo cuando dice, ¿qué pasa cuando dice debajo del umbral, por encima del umbral, cuando dice cortocircuito positivo, cuando dice cortocircuito masa? eh, ¿Qué significa eso, no? Porque nosotros tenemos los sensores trabajan de 0 a 5 volt la mayoría, ¿bien? Generalmente. Hay algunos que pueden llegar a trabajar de 0 a 9 volt, algunos de 0 a 12, pero es muy, muy específico y en unas marcas es muy raro, pero a veces puede suceder en alguna X marca, pero la mayoría trabaja de 0 a 5 volt. Entonces, lo importante de entenderlo del código de avería es entender el funcionamiento, ¿bien? Cuando yo tengo un código de avería que habla de ese tipo de cosas, que tengo un sensor, que él tiene que darse cuenta si el sensor está ahí, ¿cómo sabe que el sensor está ahí? Bueno, la ECU tiene una resistencia interna, que puede ser pull-up o puede ser pull-down, en donde lo que hace es enviar, si uno toma, por ejemplo, vamos a ir a un sensor MAP, ¿bien? Que yo tengo 3 cables, ¿no? Tengo que tener masa, tengo que tener los 5 volts de alimentación y en el medio, por lo general, tengo lo que sería la señal. En esa señal, si yo lo tengo desenchufado, voy a medir 5 volt. Eso sería lo lógico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la ECU me envía a través de ahí, a través de una resistencia, un voltaje para saber si el sensor está o no está. Por eso cuando yo desconecto, sabe que está desconectado, porque si no, no lo podría saber. Entonces, ella sabe que está desconectado porque a partir de la señal no encuentra un retorno. Bien, en ese momento lo que me va a decir es que está, no está conectado, que tiene un problema. Bien, eso es fácil de entender. Ahora, cuando me está diciendo que tiene cortocircuito a masa, es porque me falta la alimentación del sensor. Si me dice que tiene cortocircuito a positivo es porque no tengo la masa o algún cable, él está recibiendo 5 volt derecho por el cable de señal. Bien, si yo me dice que tengo cortocircuito a positivo, es porque está recibiendo 5 volt por el cable de señal. Si me dice que tiene cortocircuito a masa, es porque está recibiendo directamente masa, 0 volt, a través del cable de señal. Ahora, para saber que está el sensor ahí, él tiene que recibir una señal de entre más o menos 0,1 volt o 0,2 a 4,7, 4,8. ¿Bien? Dentro de eso él sabe que está. Ahora, si él tiene una señal entre 0 volt y 0,2, por ejemplo, él va a decir que está bajo del umbral o va a decir que tiene por debajo del límite inferior, porque él sabe que para que una señal sea correcta tiene que estar entre 0,2 volt y 4,8. Si la señal está entre 0 y 0,2, va a estar por debajo del umbral. Si está de 4,8 a 5 volt, va a estar por encima del umbral, o sobre el límite superior, o sobrepasando el límite superior. Entonces no está bien. Él sabe que tiene que tener una señal entre 0,2 y 4,8 volt. Y después, si en algún momento otra de las opciones que nos puede decir es señal no plausible, que por lo general lo dicen los Volkswagen. ¿Eso qué significa? Que él ve una señal, pero no la sabe identificar, o la señal que está recibiendo no es la correcta. Entonces, esas son todas las opciones que va a tener el escáner para decirnos que algo está mal, porque no lo está identificando dentro de los valores que él espera ver. ¿Sí? ¿Se entendió bien esa explicación? Sí, creo que vamos a necesitar otra clase. sí, Eso no hay problema. Es fácil. Tal vez con una filmina, con un gráfico hubiera sido más fácil. No me di cuenta de pasártelo. Pero es bien simple, es como una B corta. Entonces, a partir del 0 a los 5 volts, tenés que notar que tenés de 0,2. Él sabe que está por debajo. Si está en 0, está cortocircuito masa. Si está entre 0,1 y el 0,2, vamos a decirlo así, o 0,25. Ahora no tengo exactamente cuáles son los valores, pero es más o menos ahí, está por debajo del umbral o por debajo del límite inferior.
Si ya después entre 0,2 y 4,8 es lo normal que él quiere ver. Y después de 4,8 a 5, él va a tener por encima, en realidad a 4,9999, va a tener por encima del umbral superior o por encima del límite superior o algo por el estilo, y ya 5 goles cortocircuito positivo. Por eso es que también cuando un sensor se sale de rango, nos puede tirar este tipo de cosa, de código de avería, y por lo tanto es donde, bueno, tenemos que chequearlo, medirlo y a veces cambiarlo también. O puedo tener alguna resistencia específica en el cable que me esté cambiando el valor del voltaje. Por eso es importante saber interpretar bien el código de avería y ver para dónde tenemos el problema. Lo primero que hay que hacer es testear, obviamente, la ficha del sensor, por ejemplo. Bien, y a partir de ahí, si tenemos los 5 volts, tenemos cero, tenemos lo que tenemos que tener ahí, ya ahí, bueno, pasamos al sensor y a ver qué está sucediendo. Pero no es difícil, es cuestión de entender cómo funciona en realidad, porque cuando uno aprende cómo funciona la EQ del motor o el módulo, ahí nos damos cuenta qué es lo que estamos buscando. En realidad, cuando a veces que he dado capacitaciones y he tenido mecánicos un poco más grandes que me dicen, ay, pero le tienen miedo como a la EQ, me dicen, no, pero la cajita, la EQ, no sé, no lo quiero ni ver. Digo, no se asusten, es simplemente una calculadora, por eso también le dicen calculador de motor. El objetivo de todo esto es poder lograr tener una mezcla estequiométrica lo más parecida a uno posible. Entonces, lo que hace es hacer cálculos con respecto a lo que está censando para manejar los actuadores y lograr esa mezcla en la sonda. Es simplemente eso en el sensor de oxígeno. Entonces, lo que va a hacer es eso, buscar leer la información, y a partir de esa información es que genera todo el otro movimiento. No es más que eso. Entonces, cuando uno entiende qué es lo que está buscando y qué es lo que tiene que medir, empieza a entender los valores, a entender qué es lo que estoy viendo, y a partir de ahí por qué hace lo que hace, a veces por qué, digamos, se pone una mezcla rica, por qué se pone una mezcla pobre, qué es lo que termina sucediendo a partir de lo que está censando. Por eso si no tenemos un map sucio, probablemente tengamos una medida de admisión distinta y me genere un ralentí inestable, o me pueda generar que el vehículo se ponga con mezcla más rica, o que me tire, por ejemplo, me abre el tiempo de inyección. Una chupada de aire, por ejemplo, va a hacer que tire más combustible a través de los inyectores. ¿Por qué? Porque quiere compensar el aire que está entrando. Entonces, a medida que uno va entendiendo cómo funciona y cuál es el objetivo, es más fácil diagnosticar y entender por qué pasan las cosas y por qué hace lo que hace el vehículo. Es así de simple. Solo que, bueno, eso lleva tiempo, lleva tiempo. ¿Por qué quieren que yo diga che? Che, Sí, digo lo no, que quiero. sí, sí, Laura. Y justamente de lo que comentaste, el umbral, no, o sea, lo que tenemos en lo que son las redes, las señales, nos dice aquí Heidi Magali, dice que considera que en ocasiones es más exacto diagnosticar con el osciloscopio. Y pues sí, o sea, son herramientas que complementan a lo que venimos usando con el escáner. Entonces, el osciloscopio pues, nos va a dar una lectura más detallada de lo que está sucediendo ahí. Y lo que comentábamos, ¿no? Al momento de hacer el diagnóstico y ir descartando las posibilidades y pues la técnica, ¿no? Que hay que complementar, ¿no? Los equipos que tenemos. Por eso yo te preguntaba, ¿no? Para ti, ¿cómo que es más importante tener en el taller, ¿no? ¿Qué En equipos tener realidad, los tres equipos importantes que hay que tener en el taller es multímetro, osciloscopio y escáner. Esas tres cosas hay que tenerlas sí o sí en el taller. O sea, yo tengo osciloscopio en el taller, lo uso muchísimo para lo que es diagnóstico en muchas cosas. Aparte, lo que nos facilita, bueno, yo doy capacitaciones de osciloscopio, pero porque trato de concientizar al mecánico que es una herramienta que tenemos que tener. Y aparte agiliza muchísimo muchos diagnósticos, sobre todo, por ejemplo, en el momento de ver si yo tengo bien, apunto una distribución. Yo no desarmo, pones
Después hasta con el osciloscopio se pueden hasta descubrir problemas mecánicos, problemas de apertura de válvulas, problemas de que no, o sea, muchas cosas se pueden diagnosticar. Entonces, es muy importante saber tenerlo, saber usarlo y entender bien esto de las señales, ¿no? La verdad que es una herramienta que antes era como un lujo y ahora es muy necesaria tenerla en el taller. Sobre todo, bueno, si logramos tener un osciloscopio de 4 canales es ideal, pero por lo menos tener uno de 2 como para decir, controlo un sincronismo de motor, por ejemplo. Eso está muy bueno. Bueno, ya casi vamos a terminar, chicos. Aquí hablamos en el último tema. Vamos a platicar, bueno, pues rápidamente de lo que se complementa el escáner, que son pues los menús, el menú de datos, ¿verdad? Esto no es, es complementario a la lectura de códigos. ¿Por qué? Porque hablábamos de leer justamente los códigos para detectar fallas, entonces hablamos que también en el menú de datos hay ciertas situaciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como son los códigos continuos, los códigos pendientes, o sea, los códigos que ya tenemos o que son repetitivos en el coche, ¿no? Que normalmente están ahí, y pues que hay que estar checando porque pues el problema ahí no desaparece. Los códigos pendientes, el flujo de datos, que es donde vamos a ver, por así decirlo, o sea, de los sistemas, cómo van funcionando, y la visualización de parámetros, o lo que yo conozco como datos en vivo de cómo van funcionando las señales, etcétera, el congelado de datos y el resultado de pruebas de monitoreo. Entonces, pues acá tenemos, por ejemplo, como una pantallita aquí de a lo mejor un escáner ahí sencillo, y de lo que podemos estar observando cuando entramos y pues se escuchaba a lo mejor digan, ay, está muy básico esto, pero créeme que a veces nos ha costado o les cuesta trabajo a ciertas personas, todos empezamos de alguna manera muy abajo. Y a mí me costaba mucho trabajo como que entender las diferencias de unos con otros, ¿no? Entonces, para eso es este tipo de capacitaciones, para ir complementando desde ceros, que se haga importante, se haga para todos y pues sobre todo para que se entienda desde cero, ¿no? Quienes a veces no nos da miedo preguntar y ahí es que es básico, ya cuántos años llevas y no sabes, no, pues por eso son estos, no, no pasa nada. Entonces, acá tenemos, bueno, el menú de datos, y veremos lo que son funciones completas del OBD2. Chicos, les voy a pedir de favor, quienes gusten preguntarle a la ingeniera Laura Vargas sobre algo del tema, quien guste preguntarme también con mucho gusto. Él es, bueno, ya tienen activados sus micrófonos, pueden preguntar con toda confianza. Solo les voy a pedir un favor, Sote, levánteme la manita, ahí tienen en reaccionar, ¿verdad? Tienen una manita, levánteme la manita o apláudale, no sé, esta manita, la otra manita y levantar la mano para que podamos ir atendiendo las dudas de cada uno de ustedes. ¿Les parece bien? Sí, va a quedar grabada la plática, o esperamos que quede grabada. Sí, se va a quedar grabada la plática, porque sí que queremos que esta información llegue a más personas, ¿no? Les doy las actualizaciones en la página de Automotive Woman y en la página con Laura Vargas. Aquí les dejo las redes sociales de la ingeniero y por las del colectivo con las que, bueno, que estamos trabajando con ella, para que puedan ahí pedir información y pues, si gustan pues las chicas, ¿verdad? Estas comunidades para mujeres, que estén con nosotras ahí. Y bueno, vamos a ver qué platicamos en el Y chat en un debo ratito. corregir, perdón, porque la red mía es lauravargas.automotriz. Es ¿En cuál, mana? lauravargas.automotriz, menos en Facebook sí es electrónica Ah, automotriz Laura Vargas. En el resto es todo es o sea, lauravargas.automotriz. sí, Así como lo al tengo acá, revés, así y puntito. Sí, punto disculpen las automotriz. fallas técnicas. Ahí está el puntito, mana. Pero Gracias. sin el electrónica. El Ok, electrónica no va. ok, ok. Bueno, mientras vamos corrigiendo, chicos, si quieren ir preguntándole a la Inge, porque aquí yo soy de todo.
Que toca hacer de todo. Ya sí, mana. Marcas, no sé si recomendar marcas, se pueden recomendar marcas. No sé si las mismas marcas que tengo acá en Argentina son las mismas que Exactamente. tienen allá en México, Sobre todo eso, mana. Yo creo que eso es pero así es yo creo que también. sí, que está bastante universal Sí, todo. está Pero a ver, todos surtidito. los escáneres, yo quiero hacer una aclaración, y es que todos los escáneres que te puedan dar un código de avería son buenos. Bien. Ahora la mayoría de los escáneres trabajan todos con los mismos protocolos, están hechos todos en el mismo lugar que es China, así que y todos están relativamente parejos. Yo he visto, el tema es que lo importante es saber cómo funciona, porque un escáner caro, barato, lo que sea, lo puede tener cualquier persona. Pero solo con el escáner yo no voy a diagnosticar. Yo tengo que entender qué es lo que estoy diagnosticando, que eso es lo importante. Por eso es importante capacitarse. Bien. Entonces, es más, si uno tiene solamente un multímetro y sabe cómo funciona, también va a diagnosticar. Va a ser un poco más engorroso entender ciertas cosas, pero también va a diagnosticar. Entonces, lo importante es saber esto, capacitarse, entender cómo funciona y saber de estrategias. ¿Qué quiere decir estrategias? Cada marca va a trabajar y todos los sistemas trabajan con una estrategia. Ejemplo, si a mí me llega un vehículo, y esta es una estrategia muy básica, me llega un vehículo, un carro, con el electroventilador prendido y la luz de diagnóstico, la luz de check, diagnóstico prendida, lo más probable es que yo tenga el sensor de temperatura de inyección desconectado o roto. ¿Por qué? Porque es una estrategia del vehículo. Bien, si teniendo el vehículo en marcha, desenchufo el sensor de temperatura de inyección, se me va a prender el electroventilador. ¿Por qué? Porque automáticamente la ECU va a recibir una señal de -40 grados y va a decir, yo no tengo conectado el sensor de temperatura. Y como yo no puedo chequear la temperatura de inyección y del motor, le voy a prender el electroventilador para proteger el motor. Voy a prender la luz de diagnóstico para que me lleven a un taller y me revisen. Bien, esos son estrategias. Los vehículos y las diferentes marcas trabajan muchísimas estrategias. A medida que uno va trabajando y va conociendo, se va dando cuenta. Entonces, esto es lo que uno tiene que aprender y tiene que conocer. Cómo trabajan los sistemas, cómo trabaja cada ECU. ¿A qué le llamo sistema? Por ejemplo, en un Peugeot, una Bosch 744, por ejemplo, una ME 744. Entonces, eso es un sistema. Cada vez que yo estoy trabajando con un vehículo, tengo que conocerlo, tengo que verlo, tengo que estudiarlo. Decir, bueno, a ver, me llegó hoy un Volkswagen, no sé, Gol. Allá no sé cómo le dicen, si le dicen Gol también. Pero bueno, eh, a un Jetta, por ejemplo, me llegó un Jetta. Bueno, ¿cómo trabaja el Jetta? ¿Qué EQ tiene? La EQ esa, ¿tiene estrategias? ¿Cuáles son los sensores que tiene, los actuadores que tiene? ¿Tiene mariposa electrónica? ¿No lo tiene? ¿Tiene MAP? ¿Tiene MAF? ¿Qué es lo que trabaja? Entonces, a medida que nosotros vayamos interiorizándonos, después el escáner es una herramienta más, ¿se entiende? Porque cuando llega y yo lo veo, ya entiendo. Si un vehículo llega sin arrancar, por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer no es ponerle el escáner. Si un vehículo no arranca, no, lo primero que voy a hacer no es desenchufar una bujía y ver si tiene chispa. Tampoco. O sea, yo lo primero que tengo que hacer son dos cosas. La primera es sentarme en el asiento, poner contacto y ver qué luces me acusa el tablero. ¿Tengo luz de diagnóstico o no la tengo? ¿Tengo la luz de inmovilizador prendida o no lo tengo? ¿Escucho la bomba accionar, la bomba de combustible o no la escucho? Esas son las primeras cosas que tengo que hacer. Una vez que yo descarto que que la luz de diagnóstico encienda, que no tenga el inmovilizador prendido y que escucho la bomba accionar, voy a hacer una inspección visual al motor y voy a ver qué es lo que hay.
primero, tengo cosas desenchufadas, o sea, hay sensores que estén desenchufados, actuadores desenchufados, hubo alguna mano cortando cables, entonces, bueno, eso es lo que tengo que ver. Obviamente también tengo que ver si tienen gasolina, ¿no? Porque me llegó uno, no me arranca y resulta que no tenía gasolina, pero también pasa eso. Pero bueno, si tengo batería, medir realmente si tengo batería, si no tengo batería, esas son las cosas primeras que hay que hacer. La inspección visual, escuchar, ver si tengo batería, si no tengo. Después de eso, vamos al resto. Decir, bueno, todo eso pasó, bueno, ahí sí voy a poner el escáner y voy a ver qué pasa, si tengo algún código de avería o no. Pero últimamente me han traído muchos vehículos que no arrancan y directamente no tenían luz de diagnóstico. ¿Qué pasa cuando yo no tengo la luz de diagnóstico? La ECU no está en línea. Entonces, nunca va a arrancar un vehículo si yo no tengo la ECU en línea. ¿Se entiende? O sea, si la ECU no está comunicando, jamás va a poder dar arranque. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que primero mirar y empezar después a diagnosticar. Tenía Sí, agua claro. dentro de la ECU, dice sí. Bueno, sí, Adriana, a mí me pasó una máster eso también, que tenía agua dentro de la ECU, entonces, imposible. Bueno, pues Juan Sánchez dice que muy buena plática. Saludos desde de Juan el Mecánico. Mira, sí existe Juan el Mecánico. Después, El famoso Juan el Mecánico. Juan el Mecánico, excelente. Muchas gracias, Inge. Saludos. Aquí tenemos otra que dice. Ay, caray. Muy buenas noches. Se complica la interpretación de códigos de falla de vehículos europeos porque no empiezan con P0000 de marcas como Renault, Peugeot, Volkswagen, Mercedes, Benz y BMW. Bueno, cada uno de esos trabaja códigos de diagnóstico de avería muy específicos. Por ejemplo, Renault trabaja los DF, que son específicos de la marca, así como Volkswagen trabaja, tienen códigos de 5 dígitos sin letra, que son específicos de la marca. Después, bueno, Mercedes-Benz también tiene ciertos códigos que son muy específicos, trabaja todos P1000 y tiene muchos otros códigos. Aparte ya lo que es Mercedes, BMW, todo eso, bueno, es bastante más complejo la, lo que vendría a ser el trabajo con la comunicación de red, porque los vehículos esos nuevos, los mismos que Audi, vos tenés un problema en un módulo y automáticamente lo adquieren todos el problema. Bien, ellos trabajan en conjunto. O sea, vos, entonces, por ahí el mismo código de avería se te ocasionó en uno y te va a aparecer en todos los demás. ¿Por qué? Porque la red de comunicación te va a acusar todo lo que pasa en los otros módulos. Es más, vos cambiás un módulo y ya automáticamente lo tenés que programar, tenés que hermanarlo con los otros módulos, trabaja de una manera muy diferente. Por eso es que es lo que yo digo. O sea, de nada me sirve saber específicamente cada código de avería. Lo que yo tengo que aprender es a conocer las estrategias de cada marca y la estrategia de cada sistema. Entonces, cuando yo entiendo eso, cómo funciona cada uno, ahí es donde yo puedo llegar a un diagnóstico preciso y más rápido. Porque no es lo mismo tomar un código dentro de un BMW que en un Peugeot, o un Peugeot básico que en un DS, o que en un Mercedes o que en un Fiat. Trabajan todos totalmente distintos. Yo puedo tener en un Fiat, por ejemplo, en un Fiat Siena de acá Argentina, puedo tener 38 códigos de avería que el auto nunca va a dejar de andar, a no ser que le desconectes el sensor de cigüeñal, el CKP. Pero si no, el auto anda, no importa. Entonces, en cambio, vos en un BMW se te ocasiona un código de avería X y ya no te arrancó más. Entonces, son diferentes cosas que uno tiene que aprender de estrategias de cada marca. Eh, yo lo que hago, mucho de mi conocimiento es porque cada vez que me llega un vehículo, yo agarraba el manual de vehículo y estudiaba eso. Digo, a ver, ¿cómo funciona esto? Me bajaba todos los diagramas eléctricos, aprender a entender el diagrama eléctrico es muy importante, porque eso nos va a llevar de la mano. O sea, no es solo el escáner, no es solo el código de avería, es todo de la mano. Entonces, yo tengo que aprender a leer el diagrama eléctrico. Por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, en el taller me llegó una Captiva, Captiva 2.0 diésel, Chevrolet. No arrancaba.
a mí me habían traído la ECU para reparar, la ECU tenía un fusible quemado interno, lo arreglo y se la llevan. Me dicen, no anda. Digo, la ECU sé que funciona, porque yo sabía que la había reparado bien. Digo, tráeme el vehículo, porque esto hay que verlo en el vehículo. Entonces, bueno, me traen el vehículo. Lo primero que hago es lo que yo les dije, que hago, pongo contacto, obviamente no tenía los de diagnóstico. Como yo estaba segura de que la ECU está bien reparada y que funciona, porque la he probado, digo, bueno, acá tengo otro problema. No estoy teniendo comunicación con la ECU. ¿Cómo llego al diagnóstico o qué se hace en ese momento? Bueno, a mí me senté ahí, yo como que hablo con el carro, con el auto, y digo, bueno, ¿qué te pasó? Entonces empiezo a pensar y empiezo a seguir los pasos. Yo hago el diagnóstico de esa manera, cada uno tendrá su forma, pero bueno, en donde digo, bueno, yo no tengo diagnóstico, lo que hice, si en ese momento, sabiendo que la eco estaba bien, chequeé fusibles, chequeé relés, había una parte, como no tenía información de ese vehículo, que eso fue lo más difícil, no tener diagramas eléctricos, tener que dilucidar cómo funcionaba, dije, bueno, voy a poner el escáner para ver con qué módulos sí tengo comunicación y con qué módulos no. Bien, bueno, ahí vi que entraba en todos los módulos menos en la ecuomotor. Entonces ya dije, bueno, el resto sí está funcionando bien. Y no tengo códigos de avería en ninguno. O sea, estaba todo perfecto. Esa, convengamos que esa no trabaja con comunicación CAN entre los módulos y eso es distinto. Entonces digo, bueno, voy a ver la alimentación en la ECU, busqué, no tenía en ningún lado alimentación. Entonces ahí fue donde dije, bueno, el problema tiene que estar en la fusiblera. Desarmo la fusiblera, estaba llena de agua. Bien, ¿por qué? Porque la fusiblera, lo que sería, donde estaba el relé que me alimenta la EQ, el relé principal no me estaba alimentando varios sectores de la camioneta que necesitaba la alimentación. Entonces, bueno, ahí fue donde descubrimos que el problema estaba en la fusiblera, se reemplaza la fusiblera y se solucionó todo el problema. Pero es entender los sistemas, cómo funcionan. Entonces, cuando yo entiendo cómo funcionan, ahí puedo ver por dónde sigue el diagnóstico. Es relativamente de esa manera que por lo menos yo llego al diagnóstico. No manches, yo creo que nos va a hacer falta otro tema. Creo que sí nos va a hacer falta otro temita, porque es como son como temas complementarios, ¿sabes? A la semana pasada Miguel nos dio una clase de osciloscopio, ¿no? Y viene ligado a esto, lo que estábamos platicando, ¿no? La referente a los equipos. Entonces sí, o sea, esto es bastante amplio y bueno, que son muy básicos, pero abren puerta para empezar con los temas y con extensión de todo esto que es el diagnóstico. Bueno, te pregunta, dice, bueno, dice un Masters, hay equipos que luego presentan pérdida de comunicación. Mi pregunta para la ingeniera Laura es, ¿cómo hacen los clientes para no perderse en tu mirada? Ah, no lo sé, capaz que sí. Entonces por eso me dan un poquito más de tiempo para repararle el carro. Dice Artemisa, wow, qué bonita capacitación, necesitamos más del tema. Sí, yo también opino lo mismo. Lisette, ¿es confiable borrar los códigos y probar si reaparecen como método diagnóstico? No, y les voy a explicar por qué. Dos cosas. No lo hago. Espera, te voy a aclarar algo. Primero sí los puedo borrar en ciertos casos. Primero, yo lo que tengo que hacer es leer los códigos de avería. Lo que yo siempre aconsejo es hacer un diagnóstico global. No solamente, por eso es importante por ahí los vehículos nuevos, ¿no? Que trabajan todos los módulos en red, tener un escáner que yo pueda hacer un diagnóstico global y ver todos los códigos de avería de todos. Y si tiene un escaneo por topología, mejor, porque yo puedo ver bien toda la red de comunicación. ¿Saben cuál es el escaneo por topología? No. El escaneo por topología es por red de comunicación. Entonces, los escáneres más nuevos, como por ejemplo, hay uno que es una marca Audiago, el X-Tool, los más grandes, o el Autel más, el MaxiSys, o
los launch, los más nuevos, bueno, todos esos ya traen lo que sería escaneo por topología, que aparte, cuando hacen el escaneo global, te ponen el mapa de la red, por justamente separado por powertrain, chasis, body, y te van escaneando, te dicen todos los módulos que debería de tener y te los van marcando si están o no están. Eso ayuda muchísimo al diagnóstico cuando los vehículos son complejos. ¿Por qué? Porque yo puedo ver si la red está cortada en alguna parte. Hay muchos Peugeot que, por ejemplo, la red CAN pasa a través del ABS. Entonces, si el ABS está roto, que muchas veces se quema porque está en un lugar que le entra agua, bueno, a la ficha, se corta un cable porque se enganchó, lo que sea, a mí el vehículo no me va a arrancar más y se me va a perder la comunicación en el medio. No voy a poder darle arranque. Hay muchos vehículos que les pasa esto. Entonces, ¿qué? Porque por donde pasaron el ingeniero diseñó mal, lo que sea, el cable se corta o viene mal armado el cable y se arranca de la ficha o lo que sea. eh, este tipo de diagnóstico por topología nos va a dar una claridad de ver dónde se cortó la red de comunicación y por qué yo estoy teniendo el problema que tengo. Bien, entonces eso está muy, muy bueno, el tema del escaneo por topología. Y tienen Sí, y me perdí de qué estábamos hablando antes, me puse a hablar de eso, me perdí. Espérate estábamos que era, hablando de, que si era confiable borrar los códigos y probar si reaparecen como método. eso. Y eso es, perdón, que es mucha información y ya es muy tarde, acá van a ser las 12 de la noche en cualquier momento, entonces, bueno, perdón. Entonces, es importante primero hacer un registro de todos los códigos que yo tuve primero. Una vez que yo guardé eso, le saqué foto, lo guardé, lo que sea, ahí borrarlos. Ahora, hay ciertos vehículos como el Ford Fiesta que traen unos códigos de avería que si uno los, que son causados por la batería, que si uno los borra, yo después voy a ver si te los paso, Iris, cuáles son, porque no me los acuerdo de memoria, pero son tres códigos que uno no los tiene que borrar, porque si uno los borra, después el vehículo se desconfigura de alguna forma. Entonces ya después como que Sí, para meterlo a no las te arranca. diapositivas y irlas. Claro, Sí, sí, sí. no te arranca. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso, con ese auto en particular, es cambiar la batería y no borrar los códigos, pero solamente con ese. Por eso te digo, eh, es complicado, por eso es importante el tema de entender los sistemas, cómo funcionan los sistemas. Excelente. Bueno, seguimos porque si son varios mensajitos, Laura. Dice, yo voy empezando en diagnóstico, uso un osciloscopio tipo tablet, un lector de códigos Injectronic. Creo que FNIRSI parece marca, Y supongo que. finirse, Ah, es bueno, es básico, pero es bueno. dice que un lector de códigos Injectronic, escáner Mucar 892BT, punta lógica Autul BT 250, multímetro y pinzas amperimétricas de marca no muy reconocida y con eso he ido avanzando. Y sí, está perfecto porque, como les dije, o sea, uno con un osciloscopio, con un multímetro y con un escáner básico, está bien, podés diagnosticar, por eso digo, siempre saber cómo funciona, después uno lo soluciona. Tener Lo un plan importante y es que luego puedan tener. tener sus propias, claro, que puedan tener las herramientas y a medida que vayan creciendo, vayan cambiando por lo que más les facilite el diagnóstico, que sea más rápido. Claro. Sí, también te iba a preguntar yo, o sea, por ejemplo, adquirir un escáner también tiene que ver con el tipo de coches. Bueno, eso creo que es más que lógico, ¿no? El tipo de coches que más frecuentan tu taller. Porque, por ejemplo, acá en la región donde yo estoy, pues es un poblado, ¿no? O sea, no es ciudad, es poblado. Y pues los escáner que tenemos no son de muy alta potencia porque pues los que tenemos pues abarcan todas las marcas que normalmente llegan. Entonces, para eso ahorita vamos a hablar un poquito de escáneres de marcas, si queremos hablar de marcas, ¿verdad? Dice Adrián, hoy me pasó justamente eso en una Kangoo, tenía agua dentro de la EQ. Dice, de Mexicali para el mundo, saludos desde Córdoba, Veracruz, otro Juan mecánico aquí, Juan Luna. Saludos, Juan. Yo también, fíjate, estamos cerca, yo soy de Orizaba. Heidi, la cuestión es de que cuando les marca mood número 6 y mood número 8 es saber el código hexadecimal para dar con la falla.
¿Qué sería modo 6 y modo 8? Perdón. No, no sé si es algo de un escáner, pero no lo vi nunca eso. Por eso. ¿Te está Tampoco hablando de entendí. Volkswagen? ¿De qué estaría Si nos, hablando? si Magali, si nos puedes en un mensajito decir bien qué onda para checarlo. Dice Novatec.org. ¿Es importante la punta lógica? Sí, a ver, depende de la punta lógica. Lo que es importante es no usar una lámpara de prueba en los vehículos nuevos. Acá en Argentina muchos mecánicos usan lámpara de prueba. Eh, y, y no es recomendable. ¿Por qué? Porque sobre todo si tiene tungsteno, te genera un consumo. Y al generar un consumo ya te está variando muchas cosas. Los sensores, por ejemplo, trabajan con 5 volt y es muy poquita la variación que tiene. Si uno le pone un tungsteno, está generando un consumo en cierto lado que le puede hacer, hasta puede quemar la ECU. Bien. Entonces, porque vos pensás que eso trabaja corrientes, amperajes muy mínimos, muy chiquititos. Eh, es más, sé de gente que por ahí con lámpara de tungsteno ha estado probando las cosas y ha tocado sin querer el airbag y han explotado porque le No, generó consumo, entonces es muy peligroso. Las puntas lógicas, esa es un elemento, yo uso muchísimo, la utilizo muchísimo en el taller. Yo tengo una que aparte me marca el voltaje, entonces me es bien fácil, no solamente que se pone en rojo y en verde, sino que me dice qué voltaje tengo. Entonces está muy bueno porque por ahí me ha resultado mucho más fácil encontrar ciertas cosas porque estás midiendo un fusible y en vez de tener el voltaje de batería tenés 2 volt menos. Te lo marca en rojo por ahí, pero tenés 9 volt o tenés 8 volt y entonces eso no está bien, estás teniendo un consumo o una resistencia o alguna pérdida en algún lado. Entonces, para mí es una herramienta importante de tener en el taller. excelente. Saludos desde General Escobedo, David Neri, saludos. María Fernanda dice, en transmisiones automáticas muchas veces sucede que desconectas el arnés de la AT al TCM y la transmisión cambia y cuando lo conectas se va a modo de fallo. Puede estar sucediendo algo similar a lo que comentaba Laura con el tema de que conectabas el escáner y arrancaba el auto. Es pregunta. No, son dos cosas distintas. Cuando hay que ver qué sistema es, qué TCM es y qué transmisión es. Pero en algunos casos, cuando uno desconecta, depende cómo desconecte también. Cuando uno va a desconectar, por ejemplo, ese tipo de cosas, lo ideal es desconectar primero la batería. Bien, yo hago reparación, bueno, no es que hago reparación, sino que hago mantenimiento de cajas y reparo lo que son las TCM. Bien, y, y lo que sucede es que eso trabaja, depende por eso digo, cuál sea, se pueden desconfigurar en algunos casos. Bien, entonces lo que uno tiene que hacer es primero desconectar la batería. Protocolo de desconexión de batería. Primero desconecto el negativo, o sea, si es un auto con llave de presencia, poner la llave de presencia en un lugar donde no me la capte, o en el techo o lejos, o adentro de un aluminio, lo envolves en papel aluminio, le haces una jaula de Faraday y es como si no estuviera la llave. Una vez que pasaron, tenés que esperar en los vehículos nuevos con llave de presencia, por lo menos yo esperaría 5 minutos. ¿A qué? A que descansen las redes, a que termine de comunicar toda la red de comunicación y se apague. En cuanto se durmió, ahí saco negativo, espero un ratito, saco positivo. Una vez que saqué eso, saco la batería o la dejo ahí desconectada y ahí trabajo en el vehículo. Y cuando voy a conectar, primero conecto positivo de la batería y por último el negativo de manera firme. Nada de así golpear porque sonamos. Eh, Eso es muy importante. Por eso depende de cuál, pero lo que yo recomiendo antes de desconectar un TSM es primero desconectar la batería. Excelente. Dice Juan Sánchez, él conoce la topología de red. Jorge, se ven todos los módulos. Adrián Perren, sí, es genial eso, te lo muestra y todo en colores. Hacemos un puente en la red, es importante saber interpretar los esquemas. Juan Luna dice, órale, qué bien, tengo varios colegas conocidos en Orizaba y Río Blanco, saludos.
Qué bueno, porque luego ahí tengo trabajos, hablan para trabajos y necesito ampliar acá la red de colaboradores. Échame un mensajito, ahí están las redes sociales, porfa. María Ramírez, saludos desde Guadalajara, Jalisco, y Adrián Perren, protocolo de batería, dice. Es el protocolo de desconexión de batería, que es el que acabo de mencionar. Así es, así es. Y pues chicos, Ahí hay ¿alguien una tiene mano alguna otra? levantada. Ajá, es lo que iba a ver, justamente. Yo tengo una duda antes de terminar. Ándale, manita, échala. ¿Cómo priorizar la reparación si hay múltiples códigos activos? Y eso va a depender del problema por el cual haya venido el vehículo. Si el problema es que el vehículo no arranca, bueno, primero hay que priorizar por eso, porque probablemente, sobre todo si estuvo por ahí en otros talleres y no tenían escáner, a mí me ha sucedido eso, es que viene con, no uno, por ahí viene con, la otra vez, no me acuerdo qué vehículo era, pero tenía fácil 18 códigos de avería en cada módulo y eran como 20 módulos. Digo, ¿qué pasó acá? Y bueno, ahí sí, borrá todas las averías, trata de ponerlo en marcha, si no arranca, dale marcha, aunque sea un par de veces, y fíjate qué código es el que realmente te quedó registrado. Y a partir de ahí empiezas a trabajar. En el caso de que no arranque, si el problema es otro, trata de darle prioridad al problema por el cual el vehículo llegó a tu taller. Eso es lo que yo hago, por lo menos. De nada. Ok, Lisette, gracias por tu pregunta. Dice Heidi, recordemos el tema también de redes multiplexadas. Ay, no, pero es extenderse un montón. Es que es bastante información, como que hay que hacer un Sí, no, para eso seminario. hay que hacer otro lado, otra cosa, Sí, porque sí, es muy, muy complejo, tenés velocidades de transmisión, tenés diferentes tipos de comunicaciones, tenés sí. muchas redes, o sea, es complejo. Sí, hay que hacer temas separados de cada una de de cada uno de estos temas y ya después, o sea, se unen, ¿no? Se van uniendo para hacer lo que es el diagnóstico. Dice María Fernanda, muchas gracias, Claro, excelente Campus Unio. charla. Sí, perdón, excelente charla, gracias Iris y Laura, gracias a ustedes, gracias a María Fernanda, gracias a Laura, gracias a todos ustedes que están participando y que están con nosotros. Dice Heidi Magali, es hablar del Cambus y Lean. Sí, pasa que, bueno, hablar del CAN bus podemos hablar 3 días seguidos. O sea, tenemos Sí, diferentes CAN, tenemos canal de alta velocidad, de baja velocidad, tenemos, o sea, son muchas diferentes, depende de la marca también. El LIM, bueno, también trabajan distinto, diferentes normas en protocolos. Entonces, bueno, todo eso requiere como bastante más. Pero vamos a hacer sí, algo claro. corto, por ejemplo así simple. Por ejemplo, sabemos que el Cambus va por 6 y 14. Bien, entonces, una cosa así básica, como decir, bueno, quiero diagnosticar a ver si la red CAN de mi vehículo está bien. Bueno, voy a agarrar, voy a poner un multímetro en ohms entre el 6 y el 14 de la ficha OED o del DLC y voy a ver qué tengo. Si tengo 100, si tengo 60 ohms, es porque está bien y está funcionando bien. Si yo tengo 120 ohm, es porque tengo la red cortada en alguna parte. Por lo pronto te puedo decir eso. Así que a partir de ahí vos podés tener un pequeño diagnóstico y si no pones el osciloscopio y ver qué pasa, a ver si está funcionando o no está funcionando. Excelente. Tenemos a Adrián Perren que dice después hablar de fibra óptica. Yani dice, muchas gracias chicas por la charla, ocupamos más para seguir aprendiendo. Y sí, bastante más. Diagnóstica automotriz y lubricación dice, para la persona que preguntó sobre la prioridad para revisar un vehículo, yo primero ataco los códigos que se refieren a circuitos altos o bajos, ya de ahí ataco a diferentes sistemas. Claro. Y sí, bueno, por eso. Eso también es otra forma y está bueno. Por eso digo, depende de por qué han traído el vehículo al taller y qué es lo que yo quiero solucionar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hay gente que me dice, bueno, no, sí, yo ya sé que tiene el código, tal código. Bueno, en nuestro país se usa mucho el gas en los vehículos, ¿no? Le agregan el gas, el GNC, gas natural comprimido, y se convierten en autos híbridos entre gasolina y gas, ¿verdad?
¿Qué ocurre? Cuando le ponen el gas, le genera muchos códigos de avería al sistema, sobre todo de combustión, todo lo que es la sonda, bueno, y ciertas otras cosas, a veces de encendido, porque, bueno, las bujías, si bien uno las cambia, el grado térmico cambia, entonces, ¿por qué el gas es como más caliente, es más seco? Y termina generando códigos de avería. Y uno ya sabe cuáles son los códigos de avería que genera el gas. Y te dice, no, no le hagas caso a eso, fíjate que te lo traje por otra cosa. Y bueno, y termina quedando eso. No, no, no le haces caso. Claro que sí. Dice Magali, es que va desde la ley de Ohm, después las leyes de Kirchhoff, al igual que el álgebra booleana. Bueno, pues es que regresamos al mismo Sí. tema, son bastantes, o sea, desde lo más sencillo. Miren, esto era nada más de interpretación de códigos con escáner y ya nos estamos yendo a diagnóstico. ¿Sabes qué? Es bastante. De hecho, Magali en un tiempo nos estuvo dando unas clases, la verdad, de muy básicas de lo que se hablaba de las, mucho de señales. La verdad es de que nos hizo nos dio mucha ayuda y por ella también empezamos a hacer lo que son estas capacitaciones. Dice Artemisa Automotriz, Ingeson Master, mil gracias por compartir su conocimiento. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Mira, tenemos un auge de participantes considerable y bueno, pues ya van a dar ya son las 12 por allá, ¿verdad? Ya van a dar la una para Sí, ti o ya 12 van. menos 10. No, chicos, ya, si ven a preguntar de una vez para que ya nos vayamos porque la hija ya tiene que irse a dormir. Acuérdense que ella viene desde Argentina para estar con ustedes un rato acá compartiendo de su conocimiento. La verdad es de que es para mí un gran honor poderla presentar con ustedes desde acá, desde Automotive Woman, porque cuando bueno, la conocí recién y la verdad es de que no tengo palabras para describir lo valiosa que ha sido la contribución que ha dado con este grupo. Adrián, muy buena charla. Juan Luna, gracias por la charla. Muy buena, excelente tema. Ok, chicos, pues muchísimas gracias por estar acá presentes con nosotros. Vamos a subir estos videos a la plataforma de Automotive Woman. Todavía tenemos unos más temas que dar. Estas son charlas técnicas. El siguiente bloque estamos con seminarios, entonces síganos para que tengan acá más conocimiento y conozcan a nuestras colegas, por favor, porque son una joya estas colegas que tenemos aquí, con nosotras y justamente estos temas que estamos haciendo públicos, que están saliendo desde el grupo de mujeres para ustedes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, ingeniero Laura. Ha sido un honor estar con usted este día. Le agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación, su conocimiento y sobre todo su disponibilidad para podernos acompañar en esto que es enriquecer el conocimiento. Yo creo que todo el grupo acá tiene las mismas palabras y pues esperamos poder tener otra charlita de diagnóstico un poquito más avanzado, más de otro nivel, ¿no? Los chicos ya creo que están muy emocionados por conocerla mejor. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que fue una sorpresa. Y bueno, esto me apasiona. No, no, no importa, no hay horario. Me encanta transmitir conocimiento. Eso es lo que más me gusta. Dentro de lo que pueda yo, ¿no? Realmente le hablaba la otra vez con la ingeniera María Fernanda Erazo que es uno cuanto más sabe, más quiere aprender y más sabe que sabe poco. Entonces, a mí me gusta siempre seguir aprendiendo. En lo que pueda colaborar, en lo que pueda estar, cuenten conmigo y les vuelvo a agradecer muchísimo esta oportunidad de estar en este espacio.